Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. O por cualquier otra circunstancia, pues en Venezuela fueron a las urnas y a pesar de que no se ha dado oficialmente el resultado por CNE, ya proclamaron una victoria contundente como era de esperarse, pero una gran cantidad de venezolanos decidieron no acudir a las urnas. Pero por otra parte, continuaban también las detenciones de personas bastante allegadas a María Corina Machado. La última que detuvieron fue precisamente otra de las colaboradoras de María Corina que fue detenida, Catalina Ramos, coordinadora nacional de las asociaciones ciudadanas del Partido 20 Venezuela. Vamos a hacer un poco la radiografía de lo que está pasando allí en ese país. Siempre nos gusta conversar con Phil Gunzón, él es analista senior de Crisis Group para la región de los Andes y se centra precisamente en lo que está pasando en ese país suramericano. Phil, como siempre, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias, Yoli. ¿Cómo estás tú? Bien. ¿Qué se puede sacar de estas elecciones que ya anunciaron los resultados y ahora las detenciones que han estado ocurriendo de figuras que son quizás más prominentes en este momento, más allegadas a María Corina Machado? Bueno, sí, las detenciones han sido más o menos una constante y justo antes de las elecciones también llevaron a cabo decenas de detenciones arbitrarias. Entonces, lamentablemente es parte del día a día aquí en Venezuela. De la elección en sí, yo creo que a grandes rasgos lo que podemos decir es que no es ninguna sorpresa que la participación del electorado fue muy baja. La oposición ha quedado casi borra el mapa político del país, en el sentido de que solo les queda una gobernación, un solo estado pequeño, rural, el estado Cojedes, y va a haber un puñado de diputados de oposición en la Asamblea Nacional, pero realmente, en parte debido al llamado a la abstención por parte de María Corina Machado, pero también yo creo que más que eso, porque la gente, después de haber visto lo que pasó en julio del año pasado, cuando el gobierno robó descaradamente una elección presidencial, tiene pocas ganas de volver a votar sabiendo que quien decide al final no es el votante, sino el gobierno. Claro, hay como un desgaste en ese sentido, ¿verdad? Porque se siguen las directrices, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, esperando resultados, pero al final no se dan los que de pronto se querían. Por otra parte, Phil, ¿cómo se puede interpretar la política de los Estados Unidos hacia Venezuela? Porque aquí pasamos una semana con titulares bastante diversos, ¿verdad? Desde que se reafirmaba que sí se podían suspender los TPS hasta que se le iba a extender la licencia Chevron, pero después sale el secretario de Estado, dice que no, que se va a vencer el 27 como estaba previsto, es decir, hoy me imagino, si así ocurre. Y después Diosdado Cabello salía diciendo que sí, que habían conversaciones, liberaron a un militar estadounidense. ¿Cómo interpretas tú todo esto que está pasando? ¿Cuál podría definirse como la política que tiene la administración en torno a Venezuela? Bueno, me gusta el uso del verbo interpretar, porque es como nos toca, como si se tratara de otro idioma, ¿no? Porque realmente hay mucha confusión y la confusión se debe esencialmente al hecho de que dentro del equipo de política exterior de Trump hay dos facciones opuestas que es en el tema Venezuela. Um, una facción cuyo jefe es Marco Rubio, el propio secretario de Estado, que realmente lo que quiere es un poco una vuelta a la política de máxima presión que vimos en el primer gobierno de Trump, eh, con el propósito de producir un cambio de régimen, sacar a Maduro del poder. Y en ese sentido, obviamente, la licencia que apareció bajo el gobierno de Biden, que ha permitido a Chevron producir y vender petróleo venezolano a pesar de las sanciones, esa licencia es contraria a esa política, evidentemente, y tiene que vencerse como efectivamente va a vencer el día de hoy. El otro grupo, cuyo vocero principal es el enviado especial Rick Grenell, ellos creen que no hace falta sacar a Maduro, que Estados Unidos perfectamente puede conseguir lo que necesita de Venezuela negociando con Maduro en materia de migración, pero también en materia energética. Y
esa batalla yo creo que es parte del estilo del gobierno de Trump, ¿no? Es lo que a él le gusta, que sus subalternos peleen y él al final del día decida. Buena parte de la confusión en los últimos días, hay que enfatizar, ha sido porque se reveló de alguna manera la delegación de la Florida en la Cámara de Representantes amenazando con no votar eh, la ley de presupuesto si se seguía otorgando licencias a Chevron. Y en ese sentido, creo que vimos un par de días de mucha confusión porque se dio la liberación del rehén norteamericano, parecía que todo iba hacia una renovación de la licencia Chevron y bajo esa amenaza Trump dio una vuelta en U y decidió cancelarla. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver con las deportaciones, porque el régimen de Maduro sigue aceptando a los venezolanos, o sea, que eso también era como parte de ese, un acuerdo tácito que había en ese sentido, ¿verdad? ¿Eso crees que va a seguir ocurriendo? Y por otro lado, la semana pasada también hacían una lista de ciudadanos de varios países que se encontraban detenidos por parte del régimen de Maduro. ¿Qué crees que va a pasar con eso? Sí, yo creo que el gobierno de Maduro va a seguir aceptando la deportación de venezolanos de Estados Unidos, o sea, aceptar los vuelos que los traen de vuelta aquí al país, porque necesitan negociar y creen que, o sea, obviamente ellos están siguiendo muy de cerca, más que nadie, los vaivenes de la política de Trump y ellos todavía ven la posibilidad de una negociación que ayude a sacar a Venezuela del hueco económico en que cada día más se encuentra. Eh, y por otra parte, esta política de rehenes les ha dado muchos resultados. O sea, es evidente que detener a extranjeros y arbitrariamente y mantenerlos cautivos hasta que haya necesidad de negociar algo con uno que otro gobierno, principalmente Estados Unidos, esto les ha dado resultados y supongo que seguirán haciéndolo. Ahora, y en lo que tiene que ver con la Unión Europea, porque hablamos de Estados Unidos, ¿verdad? Pero la Unión Europea ya no juega un papel importante. Maduro no le interesa mucho lo que pueda reaccionar, porque ellos también han criticado lo que pasó con las elecciones de este fin de semana. Sí, el papel de la Unión Europea tenía bastante relevancia. Empezó a disminuirse un poquito por varias razones. Seguramente se acordarán que en las elecciones presidenciales de julio iba a haber una delegación de la Unión Europea, una delegación de observadores electorales profesionales, y eso finalmente no se dio. Y también durante mucho tiempo no había, o sea, la misión aquí, la delegación de la Unión Europea no tenía un jefe de rango de embajador. Y eso también creo que ayudó a mantenerlo con un perfil más bajo. Yo creo que la Unión Europea sigue siendo importante, en parte porque representa otra línea distinta a la de Estados Unidos. Pero no hemos visto hasta ahora, claro, hubo un cambio ahí en la Unión Europea de su jefe de política internacional, porque salió el español y entró la señora cuyo nombre se me escapa en este momento, que es de los países bálticos, que obviamente no tiene tanta experiencia con América Latina, no tiene quizás tanto interés como el anterior. Y no hemos visto todavía mucha incidencia de la Unión Europea, pero yo creo que sigue siendo muy relevante porque obviamente es una potencia económica y podría de pronto representar algo interesante para el gobierno de Maduro. Ahora, por otro lado, Colombia, porque cuando estaban en las elecciones cerraron las fronteras, ya abrieron, ya se renovaron los vuelos. ¿Qué papel puede jugar Colombia en todo esto? No mucho, lamentablemente creo ahorita. El problema es que, bueno, Petro, obviamente, el presidente colombiano, por una parte se está acercando al final de su mandato, tiene muchos problemas
internos, su proceso, sus intentos de lograr lo que llamaba la paz total, no han dado frutos. La violencia está creciendo. Su relación con Maduro se ha deteriorado bastante porque Petro no ha reconocido la validez de la elección presidencial del año pasado, lo cual enfrió bastante las relaciones. Y creo que no tiene mucha influencia ahorita Gustavo Petro. Los intentos de Petro y del presidente brasileño Lula da Silva por ofrecer un camino medio, por tratar de negociar, de actuar como intermediarios en este conflicto, tampoco dieron frutos. Entonces, ahorita está, no parece haber mucha incidencia por parte de Colombia en Venezuela. Muy bien, ¿quieres agregar algo más? Siempre me gusta preguntar eso por si acaso se nos queda algo en el tintero. Sí, bueno, siempre hay tantas cosas, ¿no? Pero yo creo que siempre es importante recordar que este es un país que sigue sufriendo una crisis humanitaria compleja. Las sanciones no ayudan, todo lo contrario. La perspectiva económica de Venezuela es muy, muy mala para lo que queda del año, hasta que haya algún tipo de cambio, sobre todo no solo en la política de Trump, sino en la política aquí interna de Maduro. En ese contexto es importante también recordar que Maduro tiene un proyecto de reforma constitucional que puede ser bien importante, y después de la elección él ha dicho que esa reforma la va a presentar en enero cuando asuma el nuevo parlamento. Ahí puede haber mucha tela que cortar. Mm, Pues estaremos pendientes a ver qué sucede. Phil, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer como siempre. Igual. Phil Gonzón, analista senior de Crisis Group para la región de los Andes, con nosotros aquí a esta hora.